Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a esta, la antepenúltima contrarréplica del año. La última será el próximo día 30, que si mal no recuerdo. Sí, claro, estamos a 23, pues será el día 30, o sea, la última contrarréplica. La verdad es que debería haber unas cuantas más, porque debería haber más domingos, en una palabra, por dos razones. La primera, porque el domingo es un día que está muy bien, es un día en el que no hay que trabajar, aunque en este programa sí se trabaja. Pero vamos, se trabaja de mil amores y se trabaja muy bien porque me encanta hacerlo. Es decir, no penséis que estoy sufriendo ni nada de eso. Pues esa es una de las razones. Y la otra es que tengo muchas llamadas pendientes. Las voy pasando todas las que puedo entre semana y los domingos, como bien sabéis. Pero aún así todavía traigo un retraso importante que voy viendo cómo aligerarlo un poquito. Eso no significa que dejéis de enviar notas de voz y contribuciones vuestras. Este programa, La Contracrónica, es mi programa, pero también es el vuestro, es decir, es nuestro programa y no se podría sostener sobre sus pies si no tuviese la intervención de los oyentes en todos sus sabores, el cinematográfico, el literario, el histórico, el político de todos los días, etc. Muy bien, si queréis participar, creo que la mayor parte ya conocéis el número, pero os lo doy porque es la norma darlo los sábados y los domingos. El número de WhatsApp del teléfono del programa es el siguiente, es el 690 827909 con el más 34 delante porque es un teléfono español, así que si lo enviáis desde Argentina, México, Perú, etcétera, tenéis que poner el más 34. Las notas tienen que durar aproximadamente un minuto, pueden durar un poquito más si os tenéis que exponer algo muy complicado, pero vamos, más o menos aproximadamente minuto y pico. Y sobre todo, como os decía ayer, que no haya mucho ruido de fondo porque, en fin, nuestros oídos, los míos, los vuestros y los de todos, pues tienen unos límites. Muy bien, queridos amigos, pasamos directos a la contrarréplica. Vamos a empezar con Roberto, un oyente argentino que vive en España, que nos hace una reflexión sobre los problemas económicos de Argentina y los pone además en perspectiva histórica. El problema que aqueja a Argentina no es actual, sino que nace a finales de los 30, incluso se agudiza con la revolución del 42, de la que Perón forma parte, en el 45 que llega al gobierno, y que ha creado una religión estatal y a un Dios Estado, al que le pide todo, pero al mismo tiempo le entrega todo. Es decir, el Estado es un Dios muy cruel y perverso que al mismo tiempo promete el oro y el moro. Todos los gobiernos de esa época, a fines de los 30, principios de los 40, han seguido el mismo camino y han creído que el problema no era el camino que habían seguido, que fue abandonar digamos, las ideas de Alberti, sino que el que las aplicó mal el camino que inicia Perón en los años 40, pero que viene ya desde el 30. Lo cierto es que Macri no cree que el camino sea equivocado. No, lo que cree es que los Kirchner y los peronistas lo aplicaron mal, porque en realidad Macri no ha cambiado nada, ni piensa cambiar nada, porque él cree en este sistema. Él piensa que porque es él, porque ellos obviamente son más honestos y digamos que fueron los Kirchner que se robaron hasta el color, esta vez va a salir bien. Y eso no es cierto. El que reemplace a Macri va a hacer exactamente lo mismo que los Kirchner, lo mismo que Macri, lo mismo que militares y civiles hicieron desde los 40, y el resultado va a ser el mismo. Pero el que reemplace a Macri va a creer que Macri lo hizo mal y que él lo va a hacer bien. No solo Javier Milei representa una idea de cambio, sino que hay una playa de economistas, todos muy conocidos, de distintas edades, que propugnan volver a las ideas de Alberti. Y hay una enorme cantidad de gente, enorme quiero decir en cantidad, pero pequeño en proporción, que los sigue y los difunde y se reúnen en una especie de cafés literarios
y son chicos de 20 a 25 años. O sea que lo que hay que esperar es que estos tengan 40 y se conviertan en líderes políticos, porque los actuales, evidentemente, solo eh, están destinados a seguir el mismo camino y a llegar a los mismos fracasos. La única diferencia es saber si serán ladrones o serán honestos y fracasarán honestamente. Cuando comprendí eso, me fui. Por eso estoy aquí. Un abrazo, gracias por los programas, gracias por iluminar la oscuridad de mi mente muchas veces. Bueno, Roberto, Argentina no es una excepción a otros países occidentales. Es un país occidental, uno de los grandes países occidentales, de hecho, y no es una excepción. Evidentemente no ha corrido pues con las peripecias de otros países europeos, pero es que tampoco le ha sucedido, por ejemplo, a Canadá o a los Estados Unidos. A fin de cuentas, no deja de estar en el otro lado del Atlántico y además en el otro lado del mundo. Pero en todo lo demás no es ajeno a la historia de las ideas de Occidente y ha sido víctima y también beneficiario en muchos casos de esas ideas predominantes en Occidente. Mira, cuando el liberalismo del siglo XIX, el decimonónico, entra en crisis con la Primera Guerra Mundial y entra en crisis en todo Occidente, desde Suecia hasta Chile, en ese momento el problema no es es decir, el hecho de que en Argentina se deja de creer en él no es un problema exclusivamente argentino o sudamericano. Es decir, esta crisis de las ideas del laissez-faire que habían imperado durante todo el siglo XIX, desde las guerras napoleónicas, no solo afectan a Europa, sino también a toda América. El caso de Argentina, además, es paradigmático. El cambio de ciclo es en ese momento, en torno al año 1920, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, el final de la Primera Guerra Mundial. En México, concretamente, coincidió además con la Revolución. Como bien sabemos, la Revolución Mexicana empieza con un manifiesto de Madero, que es un manifiesto netamente liberal, y termina pues con anarquistas, indigenistas, en fin, un auténtico casino que fue los 10 años de Revolución Mexicana. La otra punta del continente, en Argentina, hace 100 años, en 1920 aproximadamente, en 1918, era uno de los países más ricos del mundo. Bueno, tan rico al que acudían como abejas a un panal inmigrantes de todas partes del planeta, de Italia, muchísimos, España, de Oriente Medio, el norte de Europa, Alemania, Lituania, es decir, de los países más insospechados, llegaban hasta Buenos Aires. De ahí que en Argentina tengamos esa cantidad y variedad de apellidos que muchas veces nos llaman la atención. Y decimos, caray, los argentinos, un argentino puede llevar casi cualquier apellido del mundo, o por lo menos cualquier apellido de Europa y de Oriente Medio. Eso se ve muy bien en su lista de presidentes, especialmente los de los últimos 50 o 60 años, se ve el melting pot argentino, que han tenido gente de todas partes. Y esos que fueron hasta allí fueron porque el país iba muy bien. Era un país muy próspero. Aquí, claro, la pregunta sería ¿en qué punto se jodió Argentina? Porque hubo un momento en el que se estropeó aquello. Pues no se puede precisar uno concreto, pero yo creo que en algún momento entre 1920 y 1940, o en varios momentos entre esas dos fechas, lo que en Europa se conoce como el periodo de entreguerras. A ver, Hipólito Yrigoyen, que llegó al poder en el año 16, en plena Primera Guerra Mundial, es el primero que empieza a aplicar de manera sistemática políticas intervencionistas. Fue, por ejemplo, el creador de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Es el que pone los cimientos del Estado burocrático actual, argentino. Luego ya a partir de ahí, del primer mandato de Irigoyen, luego tendría otro unos años después, ya con el BEAR, y luego de nuevo con Irigoyen, luego cuando vino el golpe. Bueno, es cuando el país empieza a endeudarse y nace el Estado providencialista que arraiga con fuerza entre los argentinos hasta el día presente. Esto, como veis, es algo que hunde sus raíces, ya digo, hace más de un siglo. Al principio no se notó, de hecho, si vemos los crecimientos económicos de Argentina durante el periodo de entreguerras fueron grandísimos, muchísimo mayores que los de Europa. Claro, el hecho de que Argentina permaneciese al margen de las dos guerras mundiales y de los problemas de Europa en general, eso por un lado, y sobre todo a que el gasto público y las políticas expansivas, sobre todo en un país que es rico y tiene que gastar, y la Argentina del año 20 tenían que gastar, pues eso funciona muy bien en el corto plazo, pero es puro veneno en el largo plazo. Pues hay muchísimos casos de países en los que se ha demostrado que esta receta falla siempre. Así que cuando llega Perón, esto fue en 1946, ya está todo el campo abonado
para que este hombre le dé la puntilla a la economía argentina y termine de hundirla. Todos estos que cargan todas las culpas en Perón, pues sí tiene buena parte de la culpa, Perón y el peronismo en general, pero por supuesto no todas las culpas. Ahora bien, esto que me comentas, de que hay una cantidad notable de liberales en Argentina ahora mismo y que eso supone que el día de mañana esto cambien las tornas y que cuando estos chicos jóvenes que se reúnen en cafés y demás pues llegan a cargos políticos, eso se dejará sentir en la política, pues la verdad es que no sé qué decirte, porque en Argentina siempre hubo muchos liberales. Buenos Aires es una de las capitales del liberalismo español, o el liberalismo hispano en general, el liberalismo en español. No olvidemos que La acción humana de Mises se publicó por primera vez en nuestra lengua en Buenos Aires, allá por el año 59. Creo que estuvo el propio Mises en persona allí dando unas conferencias que luego se condensaron en un librito que es muy habitual, un libro muy majo, por cierto. Por no hablar de liberales argentinos de primera fila actuales con vida. Sí, no te estoy hablando de liberales de hace 80 o 90 años. Yo conozco unos cuantos, ya sea personalmente, ya sea porque he leído cosas suyas. O sea, ahí tienes, qué sé yo, a Gabriel Zanotti, por ejemplo, a Alberto Venegas Lynch, a Martín Krause, a José Venegas, que, dicho sea de paso, tiene un buen programa de radio online, un podcast, al propio Milei, o directamente a Carlos Rodríguez Brown, que aunque es español de adopción, Carlos es argentino de nacimiento. Él llegó aquí de joven, creo que en los años 70, pero vamos, que aún conserva el acento argentino, aunque eso sí, ya muy atenuado. Es decir, que a Argentina, en una palabra, no le han faltado cabezas. De eso siempre fue sobrado, y sigue yendo sobrado. Lo que ha tenido es, por un lado, la gran fortuna de contar con un país muy grande e inmensamente rico en recursos, y por otro lado, el infortunio de tener una clase política, desde hace 100 años, que ha ido colocando incentivos perversos por doquier. Y los argentinos, en su mayoría, se los han ido comprando. Hasta al final ver al Estado como una especie de, dictador benevolente, pero dictador a fin de cuentas. Es decir, todo esperarlo del gobierno, todo esperarlo del Estado, y al final pues vemos personajes como, qué sé yo, la propia Cristina Fernández de Kirchner de los últimos años. O sea, es donde ha terminado desembocando, o actualmente Mauricio Macri. Por cierto, tengo que hacer un programa, es que lo sepas, Roberto, sobre Argentina y sobre el propio Macri, que hace bastante tiempo que en la Contracrónica no hablo de Argentina y es un tema que me gusta muchísimo. Muy bien, pues sin irnos de Argentina, Fercho nos deja un comentario que nada tiene que ver con esto de lo que hablaba Roberto, aunque está ligeramente emparentado. Nos deja un comentario sobre el Palacio Salvo, que está en Montevideo, y su gemelo bonaerense. Hola Fernando, en un programa anterior hablaba sobre la historia del Río de la Plata y en un momento mencionaste al Palacio Salvo, ubicado en Montevideo, la capital de Uruguay. Yo soy estudiante de arquitectura y me pareció que sería interesante mencionar que si bien el Palacio Salvo fue inaugurado en el año 1928, aquí en Argentina, específicamente en Buenos Aires, en el año 1923 fue inaugurado el Palacio Barolo. Ambos edificios fueron diseñados por el mismo arquitecto, un arquitecto italiano llamado Mario Palanti. Y ambas obras son consideradas, salvo algunas diferencias como que el Palacio Barolo está ubicado entre Medianeras y el Palacio Salvo está ubicado en una esquina, son consideradas como torres gemelas o torres hermanas ubicadas en países diferentes. Ambas obras son emblemas de la arquitectura ecléctica del Río de la Plata. Ambas obras fueron diseñadas por Mario Palanti inspirándose en la Divina Comedia de Dante. Y es más, ambos palacios, los cuales tienen una conformación de torre, ¿sí?, cuentan en su azotea con un faro. Y en su tiempo, cuando
ambas torres encendían las luces de sus faros, se dice que si uno se subía a la azotea de, por ejemplo, el Palacio Barolo, en una noche despejada era capaz de ver la luz del faro de la torre Salvo, del Palacio Salvo. El arquitecto Palanti tenía una visión o una intención de unir o de generar una conexión simbólica entre Argentina y Uruguay mediante la edificación de estos edificios. Nada, me pareció que sería interesante aportar esto para el programa. Te mando un abrazo grande desde Argentina y te felicito por el programa. Lo escucho siempre. Pues muchas gracias, Fercho. El comentario es una delicia, de verdad, te lo agradezco. No sabía yo de la existencia del Palacio Barolo, me lo has descubierto tú. He ido a mirarlo y a mirarlo por internet, se entiende, ya me hubiera gustado ir a verlo en persona. Y la verdad es que son muy parecidos, son prácticamente idénticos. El Barolo es algo más alto, según he visto, 5 metros, muy poquito. Es decir, que si el Palacio Salvo tiene 95, el Barolo tiene 100, pero vamos, el Salvo, el uruguayo, tiene más prestancia, eso sí, porque como bien comentas, está entre medianeras, es decir, está en una calle principal de Buenos Aires, está la Avenida de Mayo, que es una de las calles más céntricas de aquella ciudad, con edificios a ambos lados, edificios más bajitos, y por lo tanto pues se ven las medianeras. El Salvo, en cambio, forma una esquina en la Plaza de la Independencia de Montevideo, que es por lo demás la plaza más céntrica de la ciudad. En este tipo de edificios, como el Salvo, como el Barolo, es donde se ve lo que llegó a ser el Río de la Plata en los años 20. En Europa, en el año 1925, no había ningún rascacielos de esas características. Ninguno, podéis buscar, ni en París, ni en Londres, ni en Berlín. No existía ninguna torre de esas características como las que se estaban construyendo en ciudades como Montevideo, como Buenos Aires. En fin, ya conoces el refrán, el que tuvo, retuvo. Y Buenos Aires, la verdad, es que tuvo mucho. Vamos ahora con otro tema que nos trae Israel sobre un asunto muy de moda, la leyenda negra. Hola, Fernando. Recientemente he visto un vídeo en YouTube de Prager University en el que un profesor de Pierce College dice que el acontecimiento más importante en la historia de Estados Unidos no fue el 4 de julio, sino la derrota de la Armada Española contra Inglaterra a finales del siglo XVI. Según este profesor, si el monarca español, que en aquel momento era Felipe II, hubiera logrado derrotar a Inglaterra o deponer a su monarca, a Isabel I, habrían sido los españoles y no los ingleses los que colonizaran la costa este de Norteamérica. Y que por tanto España hubiera sido la que gobernara aquel territorio, como lo hizo en el resto del continente americano, bueno, casi el resto, sin contar Brasil. Y así pues, los Estados Unidos, por haber estado gobernados por España, no se habrían convertido en la gran nación que es hoy. Esto es lo que este profesor dice en ese vídeo. Entonces yo deduzco que lo que nos intenta decir es que el capitalismo no habría emergido en Estados Unidos de haber sido colonizados por el Imperio Español, ya que tampoco el capitalismo ha terminado de asentarse en los países iberoamericanos que sí han estado bajo el dominio hispano. Entonces, me gustaría saber, Fernando, tu opinión al respecto. Sé que se trata mucho de lucubrar en lo que habría pasado, sí. Parece como escribir una novela o crónica, pero ¿tú crees que es cierto lo que expone este profesor? ¿Piensas que fue la moral protestante de los primeros colonos británicos lo que impulsó el capitalismo en Estados Unidos por aquello del respeto a la propiedad privada?
Pues mira, Israel, he visto el vídeo que me adjuntas, lo he visto entero además, y me parece que al tal Pearse le harían falta unas cuantas lecciones de historia. La primera, yo no voy a ser quien se las dé, pero no estaría mal que alguien ahí en Estados Unidos se las diese y le explicase que antes de ponerse a dar charlas y a predicar y a pontificar, estudiase un poquito más de historia de España y de historia de América, que no le vendría mal, pero bueno. La primera, que si yo le tuviese delante, le trataría de explicar que a los españoles del pasado nunca les interesó Norteamérica. Su presencia, de hecho, se limitó a Florida y sin demasiado entusiasmo. La ciudad más antigua de Norteamérica es San Agustín, que está en el norte de Florida, pero vamos, que era nada, era poco menos que un asentamiento para 4, tenía un fuerte y poco más. Luego ya a finales del siglo XVIII, a California, pero de nuevo unas pocas misiones. De hecho, la ciudad española más al norte del Virreinato de Nueva España fue Santa Fe, que está hoy en Nuevo México. Es de hecho la capital del estado de Nuevo México. Es donde iba a morir, a Santa Fe iba a morir el llamado Camino Real de Tierra Adentro. Y era lo más al norte. Y por supuesto, Santa Fe se trataba de un pueblo pequeñito. Si buscáis hoy, pues, hoy es una ciudad deliciosa, llena de artistas, una maravilla, además conservan muy bien todo su legado histórico. Pero lo que se puede ver si se visita hoy Santa Fe y es que el centro de la ciudad, la parte española, es decir, colonial, era nada, un pequeño pueblo, un pequeño asentamiento del virreinato, nada que ver con las grandes ciudades que había en el actual México. Lo cual tiene cierta lógica. A ver, ¿quién en su sano juicio va a querer ir a Massachusetts pudiendo estar en Cuba, o en México, o en Colombia? Yo, desde luego, no lo preferiría. Hombre, ahora es que ya Massachusetts está civilizado, pero no lo estaba en el siglo XVI o XVII. Mientras que cualquier parte del Caribe, de Centroamérica o de Sudamérica, pues era bastante mejor, tenía recursos, tenía indios para poner a trabajar. Los ingleses fundaron Jamestown, en la actual Virginia, poco después de la Armada de Inglaterra, en el año 1609, creo recordar, y no duraron mucho allí, Entre otras cosas porque no había nada y además no supieron gestionarlo. De hecho, el sistema de la primera colonia inglesa en Norteamérica, que fue esta de Jamestown, se parecía mucho al español, estaba de hecho calcado. Luego ya posteriormente, en 1620, una comunidad de puritanos, los del Mayflower, se asentaron más al norte, en el actual Massachusetts, y a partir de ahí es cuando ya empezaron los ingleses a tomárselo en serio. De cualquier manera, si la colonización inglesa y la prosperidad fuesen sinónimos, como parece ser que Pearse viene a decir en su conferencia, pues Nigeria debería ser una potencia. Y los nigerianos, bueno, vivir maravillosamente. Y Lagos ser una especie de Boston segunda edición. O Zimbabue, por ejemplo, donde los británicos estuvieron hasta hace bien poquito, hasta el año 1980, vamos, menos de 40 años. Y ni Zimbabue ni Nigeria son lugares en los que a nadie le apetezca vivir. Vamos, que no les apetece vivir ni a los lugareños. La colonización española no ha creado países tan míseros y disfuncionales como las antiguas colonias inglesas en África. Esto es así, se ponga Pearse como se ponga. Respecto a lo que comentas de esa pregunta que te haces y que lanzas al aire de no haberse asentado los ingleses en la costa este de Norteamérica por razones múltiples, porque no les hubiese interesado, porque directamente al final pues hubiesen quedado invadidos por España. No sé cuánto hubiese durado esa invasión, pero pues, no creo que mucho, pero bueno. Pues de no haber llegado los ingleses allí lo hubiesen hecho otros, los franceses o los holandeses. Los holandeses ya estuvieron allí. Nueva York en origen era Nueva Ámsterdam y la fundaron como tal los holandeses. La bandera de Nueva York, de hecho, si la miráis, es la bandera de Holanda. ¿Por qué? Pues porque era lo que quedaba. Y lo que quedaba y que los españoles no querían. De hecho, los franceses Nueva Francia la fundaron en el actual Quebec, que estaba al norte. ¿Eso hubiera terminado siendo los Estados Unidos con franceses o con holandeses? Pues no tenemos ni idea, esa es la verdad. Es hacer pura historia ficción. Pero vamos, no olvidemos, y creo que este es otro dato que habría que explicarle a Pearse, y habría que explicárselo ya cuanto antes, porque parece desconocer, bueno, de hecho seguro que desconoce, es que en 1776 México era más rico que la colonia de Massachusetts. Todos los aspectos, desde donde lo mirásemos, la Ciudad de México era más grande, tenía mejores edificios, una universidad, en fin, de todo. Y quien dice México, pues puede decir La Habana.
Mientras que Boston era un puerto francamente aldeano, con edificios de madera, iglesias de ladrillo y cosas así. Esto evidentemente no lo sabe Pierce, no sé, quizá habría que escribirle para comentárselo. Bien, vamos a seguir, yo no lo voy a hacer, eso sí, yo con esta gente la verdad es que no pienso gastar ni un gramo de saliva, nada, yo me dedico solo a mis oyentes. Bien, seguimos, vamos ahora con Pedro, que tiene una cuestión similar a la anterior. Me gustaría preguntarte por qué los países del sur de Europa son más pobres que los países del norte de Europa. Y esto también sucede con todos los países del mundo. Cuanto más al norte vas, más ricos son los países. En cambio, a medida que vas yendo hacia el sur, los países se vuelven cada vez más pobres. Se ha especulado que esto tiene que ver con el clima, que los países más calurosos tienen un clima más agradable y eso facilita que la gente pues tenga acceso a más comida, a más cultivos y no tengan que esforzarse tanto y por eso no son tan ricos. Hay un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond que explica por qué, por ejemplo, los europeos lograron conquistar América tan fácilmente y por qué fueron los europeos los que colonizaron a todo el mundo y no fueron, por ejemplo, los americanos los que colonizaron Europa. Pues esa es la pregunta. Muchas gracias, Fernando, por tu programa y adiós y buenas noches. Bueno, Pedro, a ver, creo que has planteado una dicotomía que es un tanto engañosa. Italia es más rica que Letonia, bastante más rica que Letonia. Y Letonia está al norte y Italia está al sur. Y España es más rica que Polonia. Y lo es ahora y lo era antes. A ver, es rica Europa occidental, no Europa septentrional. Ahí está la verdadera divisoria continental, entre el este y el oeste. Y lo está, te diría, casi desde la Edad Media, ¿no? Desde la Edad Media. Lo ves hasta en las universidades. En Europa oriental no aparecen universidades en la Edad Media. Y como esto, muchos más indicadores. Porque, a ver, tan europeos son los portugueses y tan sureños son los portugueses como los moldavos. Y, en fin, Portugal es bastante más rico que Moldavia, muchísimo más rico que Moldavia. ¿Por qué la Europa septentrional? Pues mejor dicho, porque la Europa occidental, especialmente la Europa noroccidental, es más rica que otras partes del continente, especialmente la Europa oriental. ¿Por qué? Pues básicamente porque se industrializó antes. Y luego, además, en el caso del este, porque tiraron 40 años o más, el caso de Moldavia más, y en el caso de Letonia más. Bueno, Letonia la invadieron después de la guerra a los rusos, pero Moldavia no. Luego el caso de Ucrania, Bielorrusia. En este caso fueron 70 años. Pues los tiraron a la basura con el experimento soviético. Así que han tenido serios problemas para desarrollarse. Empezaron tarde y además empezaron mal. Respecto así a la manera general, esto que dices, ¿por qué los países norteños o sureños son más prósperos que los países que están cerca del Ecuador? De manera general, las latitudes medias son más prósperas que las tropicales, por razones que yo creo que son fáciles de entender. Es decir, la tierra es cultivable en las latitudes medias, no así en los polos, pero sí en torno al paralelo 40, que es donde están la mayor parte, entre el paralelo 35 y el paralelo 55 es donde están todas las principales ciudades del mundo. Al menos en el hemisferio norte. Bueno, pero es que en el hemisferio sur también. Están aproximadamente por ahí Buenos Aires, Santiago de Chile, Johannesburgo, Sydney, Melbourne, etc. Las pocas que hay en el hemisferio sur. ¿Por qué? Bueno, pues lo que te digo, la tierra es cultivable, pero requiere previsión y planificación cultivarla. Además, los cambios estacionales obligan a guardar para el invierno. Esto una generación tras otra cuenta, claro, cuenta bastante. No sé, date ahora un paseo por Castilla. En el tren. Mira por la ventanilla. La tierra está muerta, literalmente muerta. No hay nada, no se puede trabajar. Hace un frío que pela. Nuestros antepasados tuvieron que ser previsores, guardar comida. Bueno, y sobre todo tener donde guarecerse, porque si no morían de frío. En los trópicos crece de todo. Crece muy rápido, además. Varias cosechas al año.
y luego no hay invierno. Es decir, que se puede dormir al raso o en una cabañita sin aclimatar y sin preparar para los fríos. Con un techo basta. Mira, ahora mismo acabamos de empezar el invierno, estamos a 23 de diciembre. Estoy viendo el termómetro que tengo al lado de la ventana. Ahí fuera hay 3 grados. Es decir, a exactamente medio metro de mi cara. Si yo saliese a dormir ahora mismo, pues me agarraría una pulmonía. Vamos, seguro. Bueno, pues esa es básicamente, bueno, por no hablar de la cantidad de horas de oscuridad que tenemos en invierno, las latitudes medias. Ahora mismo en Madrid hay casi 15 horas de noche. Durante finales de diciembre, principios de enero. Eso no sucede en los trópicos ni en el Ecuador. Yo creo que esa es básicamente la razón. O lo era al menos hasta el siglo XX. Es decir, esta es la razón que viene a explicarnos por qué las latitudes medias siempre han sido más prósperas. Y es donde han nacido las grandes civilizaciones, etc. Ha sido necesario dividir el trabajo, planificar, etc. Un montón de elementos que son importantes. Hoy, en cambio, ya no importa tanto que puedas recoger una cosecha o 5. Pero y Singapur, que está en el mismo Ecuador, sobre el Ecuador, es uno de los lugares más prósperos del mundo. Pero no por la agricultura, obviamente, sino por el comercio y la globalización, que por supuesto también exigen ahorro, previsión, etc. Muy bien, vamos ahora con otro oyente que se llama Jaume y que tiene una observación sobre Juan Carlos Monedero. Buenas, Fernando. Estaba viendo unos debates porque a mí me gusta mucho ver debates políticos y tal. El caso es de que me estaba fijando en los debates de el señor Monedero y me he mirado muchos debates y en todos los debates me da la sensación, quiero decir, antes que, o sea, toda persona, cuando debate con una persona de la cual no comparte su opinión, normalmente la persona pues hace un trato de, mira, yo opino esto, pero respeto tu opinión. Pero siempre que veo Monedero, veo que lanza como pullas o tonos de voz, o no sé, o sea, como un trato de soy Monedero y mi opinión vale más que la tuya. De hecho, estaba viendo un programa donde sales tú, por cierto, en Fort Apache, donde, bueno, tú decías que tú preferías cobrar en euros que en pesetas, creo que era, porque creo que hablabais algo del euro, algo así. Y el caso es de que Monedero te contesta con un tono de voz y una mirada así como muy egocéntrica diciéndote, claro, porque, claro, es que, bueno, venía a decir algo así como que tú pensabas de que los alemanes son mejores que tú, algo así. No sé si cuando encuentre el programa te lo pasaré, pero es que no es solo este vídeo, o sea, son en muchos debates. Esta persona trata a los demás como si fueran menos. Y se hace llamar de izquierdas, que es lo mejor de todo. En fin, un saludo. Pues mira, Jaume, Monedero es un tipo muy habilidoso debatiendo y lo sé de primera mano. Vamos, es un tipo que suele preparárselos. Yo siempre, desde luego, que he debatido con él o que le he tenido en un plato de televisión, veía que se lo había preparado muy bien el tema, cosa que no siempre sucede con otros invitados. Luego domina muy bien el vocabulario y la flexión de la voz. Esto no sé si es porque ha sido profesor tantos años que ha aprendido a hacerlo, pero no todos los profesores. Hay auténticos tostones. El caso de Monedero no es así. Luego además tiene una cosa que me di cuenta, es un tipo que tiene salidas para todo y que se escabulle como una pescadilla cuando se ve acorralado y lo hace muy bien. Yo creo que por eso funciona de esa manera en televisión y le llaman. Y tiene una legión de seguidores por lo demás. Yo creo que, y es lo que me pareció a mí desde la primera vez que le tuve enfrente, es que es un sofista, pero un sofista en el sentido platónico del término. Es decir, sabe arrastrar a la audiencia y ponerla de su lado, llevar él el ritmo de la conversación y luego lo llena todo de trampas dialécticas y lo hace muy bien. De ahí que sea un hueso duro de roer en las tertulias. Vamos, eso es lo que yo pude observar en aquel entonces. Pero por lo demás, en los años que coincidí con él en la tele, la verdad es que me pareció un tipo de trato muy agradable. Fuera del plató, obviamente, y de conversación muy amena. Ahora bien,
tiene la cabeza entera, de arriba abajo, llena de ideas equivocadas. Él supongo que pensará lo mismo de mí. Muy bien, pues vamos a seguir. Vamos ahora con Juan Carlos, que tiene otra reflexión. Esta sobre ciencia pública y ciencia privada. Escuché la entrevista que le hiciste a tu amiga Andrea Martos sobre el tema de ciencia pública o ciencia privada y me gustaría hacer algunos comentarios. Hoy concretamente acerca de la enseñanza de la ciencia, porque está claro que a un país le interesa tener, le interesa tener gente inteligente y le interesa tener gente preparada. En el tema de la ciencia, en el tema de la técnica y en general en todo, pero bueno, hablando de ciencia, pues hablamos de ciencia. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Hice la carrera durante los años 80 y por lo tanto te estoy diciendo con esto que ya soy más viejo que tú. Y me acuerdo con qué orgullo decían los profesores que los ingenieros de telecomunicaciones fuéramos muy valorados fuera de España y ponían de ejemplo a antiguos alumnos que estaban ejerciendo fuera de España brillantemente y valorados, ¿no? Y claro, a mí eso me dejaba un sentimiento ambivalente, porque por un lado es algo muy positivo, pero por otra parte me estaban diciendo que estábamos cogiendo a lo mejor, nos estábamos gastando un pastizal en este país en educarlos, y luego cuando tenían ya todo el potencial de poner en práctica esa productividad, pues íbamos y se lo regalábamos a empresas extranjeras. Y encima gente inteligente, compañeros míos bastante más inteligentes que yo, porque yo al fin y al cabo era un alumno bastante mediocre. No veían esta otra cara de la moneda. Y esto es un ejemplo de cómo el dinero público, cuando se gasta sin mucha cabeza, consigue a veces el efecto contrario que pretende perseguir. Pretendes capitalizar tu país y lo que estás haciendo es descapitalizarlo, porque estás regalando a los mejores y gastando y encima descapitalizando económicamente porque has gastado tu dinero en educarlos, ¿no? Y por otra parte, cuando es un dinero público y es gratuito, pues produce que a veces se produzcan demasiados titulados para lo que necesita tu país y eso implica que o bien van a estar en paro o bien van a estar ejerciendo profesiones que no son de la suficiente cualificación para ejercer toda su potencialidad, o bien se los regalas a empresas extranjeras. En fin, es una reflexión que dejo ahí para que veamos que el dinero público, que es muy necesario también, hay que gastarlo con cabeza, porque si no produce estos efectos. Un saludo. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Le derivaré la llamada a Andrea, que seguro que le gusta tu comentario. Respecto a lo que comentas, esto da pie a varios debates. Debates además que darían para uno o varios programas. No lo sé, por ejemplo, qué tipo de titulados necesita un país. Pero no porque lo decida un señor en un ministerio, sino mirando al mercado. ¿Qué es lo que produce este país y, por lo tanto, cómo tiene que responder la industria educativa? Si un país, qué sé yo, es un país, una región, una ciudad, ¿no? Caso de Madrid. Madrid no necesita ingenieros de minas porque no hay minas. En cambio, sí necesita economistas, un montón, pues una ciudad administrativa. Las Islas Baleares, pues necesitan un tipo de profesional concreto porque es un archipiélago que vive del turismo. Necesita gente que sepa idiomas, etcétera. Bueno, arquitectos para construir hoteles, personal de entretenimiento, cantantes y cosas así, es decir, lo propio, lo que mueve el turismo. Un lugar, en cambio, donde efectivamente haya minas, pues lo que necesita son ingenieros de minas y mineros. Luego, habría que mirar exactamente qué es lo que necesita el país y que la industria vaya detrás de lo que necesita el país o la región. Luego, ¿quién los tiene que formar? ¿Tiene que ser el Estado? ¿Tiene que ser la iniciativa privada? ¿Tiene que ser la iniciativa privada, pero con unos cheques que aporta el Estado para que puedan estudiar también los que menos recursos tienen? Esa es otra de las preguntas. ¿Tiene que ir la universidad por su cuenta y ser totalmente autónoma en este aspecto y formar lo que ella crea conveniente y redactar sus propios planes de estudios y sus titulaciones? ¿O por el contrario, las empresas también tienen un papel aquí? Es decir, si va de la mano, pues se formarán los profesionales que la economía demanda. Esto lo dejo ahí, simplemente, lo que comentaba antes. No lo sé, como ves, has abierto varios melones de un golpe. Como no tengo más tiempo porque se me acaba el programa,
Simplemente os digo que se aceptan opiniones al respecto. Bien, vamos a terminar ya. Terminamos con Enzo, que enlaza la nota de Juan Carlos. Si no la había escuchado, por supuesto, fue de pura casualidad, y nos habla de la titulitis. Hola Fernando, quería hacer una reflexión sobre el tema de la titulitis que ya has tratado en tus programas y que relaciona también con este otro tema de los diferentes razas y coeficientes mentales. Ambas cosas a mi juicio bastante estériles como conceptos sueltos, y sin embargo la sociedad pareciera que les rindiera culto y le atribuyen una importancia que yo no le veo por ningún lado. Algunos países, como bien has dicho, exigen como requisito fundamental, entre otras cosas, un título universitario, como si fuera por sí un aval de algo. No hace falta ser sociólogo para darse cuenta de que muchos países desarrollados, para paliar el problema de la natalidad, necesitan profesionales jóvenes en diferentes áreas según la demanda y la región, y sin embargo ya de antemano prima la certificación y universitaria sobre la formación o la experiencia. Hay profesiones que son de naturaleza técnica y no de segunda como se quisiera dar a entender. Técnicos especializados, autónomos, encargados, programadores, cocineros, albañiles, soldadores. En Alemania, sin ir muy lejos, se necesita cubrir una gran demanda con este tipo de perfil y se ofrecen condiciones buenas, idénticas a la de un alemán medio. A mi juicio, y concluyendo, un título universitario no debería ser garantía de productividad ni de cultura, que es el otro tópico siniestro. Y como requisito, es un incentivo más bien perverso de sobrevalorar a unos y denigrar a otros profesionales que tristemente en el extranjero la experiencia, los cursos, los ciclos formativos no universitarios carecen muchas veces de validez oficial. Efectivamente, así es, Enzo. Se ha endiosado la educación superior, pero no solo por la sociedad, que también, por supuesto, sino por las empresas. En este caso, las empresas viven obsesionadas con los títulos. No hay más que ver las ofertas de empleo, especialmente entre los jóvenes. Como no les pueden pedir experiencia porque a los 23 años nadie la tiene, o la tiene pero pequeña, pues empiezan a pedirles títulos, que si un máster, que si no sé qué. Y esto es bastante común, y a mí hay gente joven que me lo dice. No, es que si no tienes título universitario, olvídate, no te va a quedar más que trabajar a recoger hojas por el suelo. Porque en todas partes, hasta los trabajos que no se necesitaría un título universitario, te lo están pidiendo. Claro, si nos encontramos a repartidores licenciados en Derecho, a teleoperadores con la carrera de Económicas y cosas de este estilo. Yo personalmente creo que, al menos en España, me consta que en otros países también es así, hay una inflación de títulos y que el personal de las empresas, por regla general, suele estar sobrecualificado, al menos sobre el papel. Es decir, vemos gente haciendo un trabajo aparentemente bueno o realmente sencillo, que dice, bueno, esto realmente no necesita un tipo que está trabajando administrativo, pues con sus tablas de Excel o haciendo sus asientos contables, que con una formación técnica en ese aspecto, en contabilidad, le bastaría. Pues no, ese tipo resulta que tiene la carrera de ADE completa, terminada, más un máster y además está pensando en el doctorado porque así tendrá más posibilidades. Macho, si estás haciendo contabilidad. No, yo encantado, me gusta mucho, bien, pero no deberías necesitar más que eso, que ser un buen contable, un contable honesto y eficiente. Y para eso no necesitas pasarte 9 años en la universidad estudiando y haciendo exámenes. En fin, esto es al menos como lo veo yo y lo he venido viendo a lo largo de los años. Pero bueno, el programa se termina ya, nos hemos pasado como siempre, como sucede en todas las contrarréplicas, bueno, sucede en todos los programas de la semana. Esto en principio debería ser media hora, pero siempre le dejo un poquito más. Y más los domingos que entráis vosotros. Tengo que pasar vuestras llamadas. Muy bien, pues con esto me despido de todos vosotros, queridos oyentes de La Contracrónica. Hasta mañana.